En Chihuahua hay una tienda que lleva casi 100 años abierta y en su vitrina una novia de blanco espera desde 1930, sin moverse, sin envejecer, sin que nadie se atreva a preguntar demasiado. Le dicen, la Pascualita. Tiene venas bajo la piel. Tiene medias lunas en las uñas. Y según quienes trabajan ahí, tiene un detalle que ningún maniquí debería tener jamás. El cabello le crece. Las empleadas evitan quedarse solas con ella después del cierre. Dicen que cambia de postura durante la noche. Dicen que, al cargarla, pesa como pesa un cuerpo real, no como pesa la fibra de vidrio. Y dicen que si la miras a los ojos más de lo necesario, sientes que algo desde muy adentro de ese cristal te devuelve la mirada. Nadie sabe con certeza qué pasó realmente el día en que apareció en esa vitrina, pero todos en Chihuahua saben una cosa: no hay que quedarse solo frente a ella demasiado tiempo. Hoy vamos a contarles la historia completa de la Pascualita, la novia que nunca murió. La Pascualita duró demasiado tiempo detrás de ese cristal para ser solo un maniquí. En el centro de Chihuahua, sobre la calle Victoria, hay una tienda de vestidos de novia que lleva casi un siglo abierta. Su nombre es La Popular y desde 1930 exhibe en su vitrina una figura que nadie ha podido explicar del todo. Una novia vestida de blanco, con la piel de un tono extrañamente realista, las venas marcadas bajo los brazos y una mirada que, según quienes trabajan ahí, cambia según quien la observa. La llaman la Pascualita, y la razón por la que la llaman así es, en sí misma, el inicio de todo lo inquietante que vendría después. Cuentan que en aquel año, la dueña original de la tienda, una mujer llamada Pascuala Esparza, perdió a su única hija justo antes de su boda. La joven murió de forma repentina, según algunas versiones, por la mordedura de una araña venenosa, según otras, por una enfermedad que nadie logró diagnosticar a tiempo. Lo que todos los relatos coinciden en señalar es esto: pocos días después del entierro, un maniquí nuevo apareció en el aparador de la tienda, vestido exactamente con el traje de novia que la hija de Pascuala nunca llegó a usar. Y ese maniquí no se parecía a ningún otro que la tienda hubiera tenido antes. Los vecinos del centro de Chihuahua notaron algo distinto de inmediato. Las manos tenían las uñas perfectamente formadas, con medias lunas visibles en la base, algo que ningún fabricante de maniquíes de la época lograba replicar con esa precisión. Los ojos de vidrio parecían seguir el movimiento de quien caminaba frente a la vitrina, y sobre la piel, bajo cierta luz, podían distinguirse líneas delgadas y azuladas, exactamente donde deberían estar las venas de un brazo humano. Nadie en la tienda quiso nunca confirmar de dónde había salido realmente esa figura. Pascuala jamás dio una explicación clara, y cuando le preguntaban directamente, cambiaba de tema o simplemente guardaba silencio, un silencio que, con los años, terminó pesando más que cualquier respuesta que hubiera podido dar. Algunos antiguos comerciantes de la zona aseguraban que, en los primeros meses después de aquella aparición, Pascuala pasaba horas encerrada sola en la tienda después del cierre, sin encender ninguna luz, sentada frente al aparador, como si hablara en voz baja con alguien que no podía responderle de ninguna forma normal. Las empleadas de la tienda, generación tras generación, han repetido un mismo patrón de comportamiento frente a esa vitrina que resulta imposible de ignorar. Evitan quedarse solas con el maniquí después del cierre. Algunos dicen que la figura ha cambiado de postura durante la noche, sin que nadie la haya tocado. Otras aseguran que, al llegar por la mañana, el peso de la maniquí sobre su base parece distinto,
como si algo hubiera estado apoyado sobre ella durante horas, cambiando ligeramente su equilibrio, sin que exista ninguna explicación mecánica razonable. Hay un detalle que se repite en casi todos los testimonios recogidos a lo largo de las décadas, y es precisamente el que más incomoda a quienes lo escuchan por primera vez. Aseguran que el cabello de la Pascualita crece, que cada cierto tiempo hay que recortarlo, porque las puntas empiezan a sobrepasar el largo original, y que quien se encarga de hacerlo evita, en la medida de lo posible, mirar directamente el rostro, mientras sostiene las tijeras cerca de esa piel que no debería sentirse tibia al tacto y que según más de una empleada lo ha estado. Un maniquí no tiene folículos, un maniquí no tiene metabolismo. Y sin embargo, ese detalle se ha mantenido intacto en la memoria colectiva de Chihuahua durante casi 100 años, transmitido sin variaciones importantes de una generación a otra, como si cada nueva persona que entra a trabajar en esa tienda terminara comprobando, tarde o temprano, la misma verdad incómoda que las anteriores ya conocían. Una antigua trabajadora, ya fallecida, contó en una entrevista que una tarde, mientras acomodaba unos alfileres cerca de la vitrina, sintió sobre su nuca una corriente de aire frío que no correspondía a ninguna ventana abierta ni a ningún aire acondicionado encendido en ese momento. Se giró de inmediato, convencida de que alguien había entrado a la tienda sin que ella lo notara. No había nadie, solo la figura, inmóvil detrás del cristal, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un ángulo distinto al que ella recordaba haber visto esa misma mañana. Otra empleada relató que, durante una remodelación del local, fue necesario mover el maniquí de su base original por primera vez en años. Dijo que, al levantarla, el peso no correspondía en absoluto al de un maniquí de fibra de vidrio, sino a algo mucho más denso, mucho más parecido al peso real de un cuerpo humano. La sola idea de cargar entre los brazos algo que se sentía así, vestido con un traje de novia intacto desde hace décadas, fue suficiente para que ella pidiera no volver a tocarla nunca más. Y desde entonces, cada vez que la tienda necesita moverla por alguna razón, se turnan para hacerlo entre varias personas al mismo tiempo, como si repartir esa carga la volviera, de alguna forma, más soportable. Con los años, el rumor más persistente y más inquietante que rodea esta historia es este. Quienes se atreven a mirarla directamente a los ojos durante demasiado tiempo dicen sentir una opresión repentina en el pecho, una sensación de ser observados desde un lugar mucho más profundo que un simple par de ojos de vidrio. Algunos incluso relatan haber escuchado, en el silencio absoluto de la tienda cerrada, un sonido parecido a una respiración lenta, apenas perceptible, viniendo exactamente del sitio donde la figura permanece inmóvil noche tras noche. Hoy, turistas de todo México llegan hasta la calle Victoria solo para detenerse frente a ese aparador. Muchos toman fotografías, se ríen nerviosamente, comentan entre ellos lo real que se ve el rostro bajo la luz de la vitrina. Pero quienes se quedan más de un minuto observándola en silencio suelen notar algo que preferirían no haber notado. La sensación de que, si apartan la vista solo un segundo y vuelven a mirar, la postura de la figura no es exactamente la misma que recordaban. La tienda, hasta hoy, sigue abierta. Las novias de Chihuahua continúan entrando a comprar sus vestidos bajo la mirada silenciosa de esa figura que ocupa el mismo rincón desde hace casi un siglo. Algunas ni siquiera notan su presencia. Otras se detienen un instante de más frente al cristal, incapaces de explicar por qué sienten, de golpe, la certeza incómoda de que algo, del otro lado del vidrio, les devuelve la mirada con una tensión que ningún objeto debería tener. Y ahí sigue ella, vestida de blanco, inmóvil,
paciente, en el mismo rincón exacto donde una madre colocó alguna vez el traje que su hija nunca alcanzó a usar, esperando, dicen los que aún se atreven a mirarla de cerca, el momento en que alguien finalmente se quede solo con ella el tiempo suficiente para comprobar, sin ninguna duda, que ese maniquí dejó de ser un maniquí hace mucho, mucho tiempo.